presentar a una figura clarísima, eminente, como un investigador clave en todo lo que ha sido, de alguna forma, el desarrollo de todo lo que hoy conocemos de cáncer. Porque de alguna forma el cáncer arranca con un conocimiento profundo de la biología y a través de ese conocimiento profundo lo que hemos conseguido es desarrollar el aspecto de nuevas terapias que requieren ese conocimiento profundo. Y si hay un punto importantísimo que nos da de alguna forma la relevancia de cómo la biología puede influir y de cómo de alguna forma podemos pensar en dar la vuelta y tener las terapias a las cuales estamos hoy accediendo, es porque conocemos esa biología. Y esa biología arranca de cuando empezamos a identificar cómo de alguna forma hay genes que son críticos para la transformación de las células normales en células tumorales. Y cómo algunos de ellos, estos genes que llamamos oncogenes, han dado la respuesta importante y fundamental a lo que de alguna manera es cómo y de qué manera conocemos hoy esa biología y esas nuevas terapias. Sin más dilación, es un honor, como les digo, el presentar al profesor Mariano Barbacid. Un dato importante, Mariano Barbacid es la referencia más clara de este nuevo desarrollo en el conocimiento de lo que hoy es el cáncer. Y quiero señalar un aspecto importante porque en 1982 él lideró el equipo que puso nombre a esa primera mutación puntual en el oncogen HRAS en un tumor que era el cáncer de vejiga y a partir del cual hemos conocido la importancia que tienen estos oncogenes y la importancia que tienen también para el desarrollo de nuevas terapias. Por tanto, yo creo que desde ahí ha cambiado la historia del cáncer y desde ahí hoy tenemos la suerte de contar con lo que ha sido la playa de nuevas terapias, de nuevas opciones terapéuticas que han ido jalonando y nos han permitido transformar lo que de alguna manera es todos los tratamientos a los que hoy tenemos acceso en cáncer. Y sin más, Mariano, para mí como amigo y como una persona que tiene una absoluta estima y donde de alguna forma todo lo que tú has hecho tengo que agradecerte enormemente. En nombre de los pacientes, en nombre del conocimiento de la ciencia, es un honor darte la introducción y adelante con tu exposición. Muchísimas gracias. No sé si se me oye. Un placer, en primer lugar, darte las gracias por la invitación. En segundo lugar, darte las gracias por tan amables palabras y decir que es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Con un pequeño caveat, y es que es la primera vez que hablo sin audiencia visible, ¿se entiende? Así que no sé qué tal saldrá, pero bueno, vamos a intentarlo. Jesús, el doctor García Foncillas me pidió hablar sobre las terapias dirigidas. A mí no me gusta hablar de temas que quizás, es decir, prefiero entrar más de lleno en un tema que dar una charla así muy genérica. Le pedí permiso para centrarme en el caso del cáncer de páncreas, así que Jesús, por supuesto, me dijo que adelante, así que también te agradezco el que me hayas permitido un poco escoger el tema de la presentación dentro del campo de las terapias dirigidas. Así que, bueno, esto es el disclosure, que ahora a partir de ahora no se me va a olvidar nunca poner los conflictos de interés. Bueno, ¿por qué son importantes los oncogenes RAS? Creo que esta diapositiva lo explica. Están mutados en aproximadamente un tercio, un cuarto de todos los tumores humanos, pero sobre todo que es donde más frecuentes es en los tres, podríamos decir, the three big killers, el tumor de páncreas, de colon y de pulmón, con distintas incidencias, sobre todo en cáncer de páncreas, donde el oncogen KRAS es el iniciador en más de un 90% de los casos. Entonces, me voy a permitir, puesto que no todo el mundo está al día o conoce la historia, mejor dicho, de los oncogenes RAS, me voy a permitir poneros dos diapositivas en las que os cuento, como pongo aquí, una breve historia de 60 años. Esto empieza con Werner Kirsten, investigador
que aísla de un sarcoma de rata un oncogen, que se da por llamar V por virus, KI por Kirstein y RAS por rat sarcoma. De hecho, ahora creo que el 90% de los investigadores jóvenes no saben qué significa RAS. Bueno, pues ya lo he dicho. Rat sarcoma. Entonces, esto ocurre en los años 60 y en el 82, como ya ha adelantado el doctor García Foncillas, el grupo de Bob Weinberg y nuestro grupo y el de Mike Wigler aísla el primer oncogen humano que, curiosamente, es un miembro de la familia RAS. Pero es H. Y ahora también, curiosamente, H prácticamente no tiene incidencia en el cáncer humano. Sin embargo, el que tiene incidencia es KRAS. Y KRAS, la primera evidencia viene de un estudiante graduado, es decir, un doctorando que diríamos en España, Chaninder, que simplemente hace una inmunoprecipitación con un anticuerpo contra RAS y ve que precipita una proteína RAS, pero no es H, sino que es K. Y curiosamente, el que descubre la KRAS en tumores humanos no es ni Weinberg, ni Wigler, ni yo, es Chaninder. Después, en aquel momento, a finales del 82, se arma un lío tremendo porque hay grandes investigadores que dicen, sobre todo después de descubrir que el oncogen RAS se activa mediante una mutación puntual, que dicen que eso no es posible, que un cáncer tan complicado no puede ser la consecuencia de sustituir un aminoácido, glicina, por otro aminoácido que es valina, que son prácticamente iguales, se diferencian, si hay algún químico aquí en la sala, se diferencian solamente en dos grupos metilo. Entonces, se piensa que todo esto es un artefacto hasta que nosotros todavía en el año 82 publicamos que aislamos oncogenes KRAS de muestras de tumores sólidos. Publicamos en Nature y eso ya tranquilizó un poco al campo y ya un año después, ya fue en febrero del 84, gracias a unos tumores que nos llegaron del Instituto de Tumori en Milán, pudimos demostrar que la mutación estaba presente en un tumor de pulmón, pero no en el tejido normal adyacente del mismo paciente, con lo cual ya toda la controversia ya se calmó y ya se aceptó que KRAS iniciaba el cáncer por una mutación puntual en un solo aminoácido. Después, el otro hito que creo muy importante lo contribuyó mi buen amigo Manuel Perucho cuando publicó que los oncogenes KRAS estaban prácticamente en casi todos, si no todos, los cánceres de páncreas. En aquella época no había biología molecular prácticamente, entonces fue un trabajo muy complejo para aquella época, pero ahí quedó demostrado que KRAS es el iniciador más frecuente del adenocarcinoma ductal de páncreas. Después, ya en el siglo XXI, gracias al trabajo de Dave Tuberson y Tyler Jacks, que desarrollaron modelos genéticamente modificados de estos tumores de pulmón y de páncreas inducidos por KRAS, que son muy, muy parecidos, bueno, prácticamente son indistinguibles del cáncer humano, a excepción, evidentemente, del tamaño, pero toda la histopatología son prácticamente indistinguibles. Y después vino el otro gran avance. Kevan Shokhat, un químico de origen iraní en San Francisco, encuentra un pequeño hendidura en la molécula de KRAS y le permite desarrollar el primer inhibidor. Porque durante más de 30 años se pensó que las oncoproteínas producidas por los oncogenes RAS no eran druggable, es decir, no podían ser farmacológicamente atacadas. Y esto cambia el panorama y a partir de los últimos 10-12 años lo que ha habido es un avance tremendo de desarrollo de inhibidores de los oncogenes RAS. De hecho, evidentemente desarrollar un inhibidor no es muy rápido. 8 años después
por fin se aprueba los 2 primeros inhibidores contra KRAS, pero solo contra una de las mutaciones, y ahora explicaré muy brevemente por qué, que son sotorasib y adagrasib. Y ya la parte ya que voy a hablar en el caso de cáncer de páncreas, una familia nueva de inhibidores del cual voy a hablar sobre todo de daraxonrasib. Este es sotorasib. Como ven ahí, la molécula está en azul clarito y está covalentemente unida a la cisteína, que es el residuo amarillo. Y al pegarse de forma covalente ahí, bloquean la parte en morado, que es la parte que interacciona con las proteínas que transmiten la señal oncogénica de KRAS. Y esa es la base molecular, o casi diría atómica, de por qué sotorasib es un inhibidor selectivo de KRAS, pero solo el KRAS que lleva la mutación de cisteína. ¿Okay? Este es adagrasib, otra forma de verlo, muy parecido. Pero, y estos son ya los ensayos clínicos, que ya como ven ya son del año 21, publicados en el New England, que evidentemente representa un avance muy importante, donde vemos que la mitad de los tumores de los pacientes se reducen más de un 30%, pero no, es decir, como single agent, sotorasib no es la solución, primero porque hay un 50% que no responden igualmente y segundo porque enseguida se aparecen resistencias, ¿okay? Que es el gran problema de las terapias dirigidas. Y es un problema que yo siempre digo que si viniera alguien de Marte o de fuera de la Tierra y le dijéramos que tenemos una enfermedad con 20 mutaciones y que pretendemos curarla con solo un fármaco, pensaríamos que estamos locos, y estamos locos. Pero bueno, poco a poco se van haciendo combinaciones y se va avanzando, pero un solo inhibidor no es suficiente, y esto lo demostró el doctor Luis Pazares en este trabajo, donde vio que la supervivencia era la misma con sotorasib que con la quimioterapia. De hecho, esto hizo que en España sotorasib se aprobara con 2 o 3 años de retraso porque no inducía mejora en la supervivencia, pero sí mejora en la calidad de vida. Bueno, eso al principio no fue suficiente criterio para el Ministerio para aprobarlo y ya al final se terminó aprobando y ahora ya está ya aprobado. Entonces, ahora hay nuevos inhibidores gracias a una empresa de biotecnología que se llama Revolution Medicines, que está en San Francisco, donde han utilizado un método realmente ingenioso. No voy a entrar en los detalles, pero básicamente utilizan una chaperona, la ciclofilina A, que une moléculas pequeñas, random, ¿no? Y entonces se incuba ese complejo, un complejo binario, se incuba con la proteína bien KRAS o HRAS o NRAS, puede ser en su forma activada o en su forma desactivada, y forma un complejo tetramérico. Y gracias a esta aproximación, sobre todo desarrollada por un investigador en Memorial, Pirolito, ha llevado a que se hayan generado 2 inhibidores que ya están en ensayos clínicos, incluso uno de ellos, el daraxonrasib, acaba de ser aprobado hace 15 días. Entonces, uno de ellos, específico para la mutación de aspartico, ya está en primera línea en ensayos de fase 3 de pulmón, que no sé si luego alguien hablará de esto, y también el daraxonrasib está en segunda línea también para tumores de pulmón. Pero lo que voy a hablar es de páncreas, como ya indicaba en el título. Entonces, el daraxonrasib, el 6236, como lo conocimos hasta que lo bautizaron como daraxonrasib, lo que hace es doblar la supervivencia de los pacientes de cáncer. La supervivencia media de los 3 tratamientos clásicos, los únicos que hay de quimioterapia, que son el gencitabina, ahí me parece que no está puesto sotorasib, pero bueno, es también nab-paclitaxel, y folfirinos es alrededor de 7 meses.
Sin embargo, con daraxonrasib la media son 14 a 15 meses, es decir, menos toxicidad y doble de supervivencia, lo cual para mí es un hito porque es la primera vez que hay un fármaco que no es quimio, que es mucho menos tóxico, y luego el hecho de doblar la supervivencia, siempre evidentemente con el caveat de que solo dobla la supervivencia, es decir, no se trata de una curación. Pero creo que es un avance que es digno de considerarlo como un hito en el tratamiento de las terapias dirigidas en el adenocarcinoma ductal de páncreas. Así que ahora ya me va a permitir, espero que no me esté alargando demasiado, en lo que hemos hecho nosotros. Nuestra estrategia fue distinta, no utilizamos la ciclofilina A ni muchísimo menos, ojalá hubiera sido, pero no teníamos la capacidad para hacerlo. Lo que pensamos fue que atacar un tumor tan complejo como el adenocarcinoma ductal de páncreas con un solo fármaco no iba a dar resultados. Entonces la idea fue atacarlo por 3 etapas, por 3 dianas distintas dentro de la señalización oncogénica de Carras. Escogimos un nodo, una proteína, una diana que actúa downstream, debajo de Carras, que es RAF1. Utilizamos otra diana que actúa upstream, encima de Carras, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y después, por resultados experimentales, descubrimos otra diana, STAT3, que realmente no está en la línea directa de la señalización de Carras, pero podemos considerarlo como una ruta ortogonal y que, sobre todo, que nos ha funcionado estupendamente. Entonces, la idea es no solo que atacándolo con 3 ejércitos distintos, probablemente el tumor respondiera mejor, pudiera ser inhibido más eficazmente, sino que además sería probable que evitáramos el escape, la resistencia tumoral. Esto no es una idea original, esta idea la saqué del virus del SIDA, del VIH en castellano, porque los primeros fármacos, las resistencias aparecían en pocas semanas y hasta que no se atacó el virus con 3 fármacos distintos, el SIDA no pudo ser controlado. Luego, el SIDA, evidentemente, son 9 kilobases, el genoma humano son 3 por 10 a la 9, un poquito más complejo, pero la idea es la misma, atacar por 3 sitios para evitar o al menos disminuir la probabilidad de que se formen resistencias. Y, por supuesto, el gran peligro de utilizar 3 fármacos en lugar de 1 es que aumenta la toxicidad, y ese es evidentemente el salto que tenemos que dar de utilizar una triple terapia que no sea tóxica o que sea al menos aceptablemente tóxica. Así que, bueno, el primer trabajo lo publicamos hace 6 años, cuando teníamos solo 2 dianas, el RAF y el EGFR. Entonces, aquí lo que demostramos fue que un adenocarcinoma ductal de páncreas puede regresar completamente, o sea, no es imposible que ese tumor desaparezca regresando, ¿okay? Esa fue la principal conclusión de este trabajo. Pero había varios peros. El primero es que solamente la mitad de los tumores regresó. Segundo, los tumores que regresaron eran muy pequeños para el tamaño del pulmón, del páncreas. A mí esto, en un principio, no siendo especialista de cáncer de páncreas, me llamó mucho la atención, porque el tamaño de un páncreas en ratón son 70 milímetros cúbicos. Y dije, pero si es un tercio, ¿cómo va a ser esto pequeño? Pero cuando presenté los datos, lo primero que hubo en la audiencia presentó, pero esos tumores son muy pequeños. Yo me quedé un poco sin habla. Pero bueno, luego ya vi que ahora nuestros tumores son el doble, normalmente 150 milímetros cúbicos, el doble del tamaño de un páncreas. Y además los tumores más grandes eran resistentes.
Así que nos pusimos a buscar otra diana y esta es la que encontramos en STAT3. ¿Okay? Entonces, empezamos a hacer los experimentos genéticos en primer lugar. Generamos tumores de ratón con estas 3 dianas condicionales, es decir, que podían ser eliminadas una vez que el tumor se había desarrollado. Y aquí tenemos el resultado de supervivencia de ratones no tratados. Como veis, en 50 días han fallecido todos. Es una N aquí ya de 46 ratones. Cuando tratamos con tamoxifeno, lo que hacemos con tamoxifeno, esas prohibiciones deberían de haber estado en cada una de las dianas, pero bueno, se entiende. Se elimina RAF1, se elimina IGFR y se elimina STAT3. Quitamos la dieta de tamoxifeno, mientras se está tratando no fallece ningún ratón, quitamos la dieta, pues ponemos una dieta regular y los ratones sobreviven. Los 2 ratones que aparecen ahí que han fallecido no tienen nada que ver con el tumor, fallecen de otras causas. ¿Okay? Entonces, cuando sacrificamos los ratones a 300 días, que es prácticamente la mitad de la vida del ratón, y los analizamos histopatológicamente, no hubo ninguna aparición de células tumorales ni de estroma, el páncreas era totalmente normal, lo cual realmente nos sorprendió muchísimo porque no esperábamos este resultado. Pero, claro, aquí hay otro pero. El pero es que no podemos hacer estudios genéticos en pacientes. Entonces teníamos que pasar de la genética a la farmacología. Para ello, bueno, estos son temas ya más específicos. Entonces lo que hicimos fue, en lugar de eliminar genéticamente la diana, utilizar un inhibidor de esa diana. Entonces, en el caso de para eliminar RAF1, lo que hicimos fue, ahora ya existía el daraxonrasib, luego nos pareció mejor inhibir directamente a KRAS que no inhibir a la proteína que está downstream. Entonces ya utilizamos daraxonrasib. Para el factor de crecimiento económico, el receptor, utilizamos afatinib, que es un fármaco que a los clínicos no les gusta mucho porque tiene bastante toxicidad, sobre todo dérmica, pero bueno, ya estaba aprobado por la FDA. Y en el caso de STAT3 lo que utilizamos fue un degradador porque en nuestras manos los inhibidores de STAT3 no funcionaron y sin embargo el degradador funcionó. Este compuesto no tiene las propiedades ADME de farmacología suficientemente buenas, pero para utilizar el ratón ha funcionado estupendamente. Entonces, aquí tenemos otra vez la misma gráfica. Vemos que en este caso son tumores ortotópicos de ratón en ratón. Y entonces vemos que los ratones viven como unos 20 días. Cuando damos daraxonrasib solo, tiene el mismo resultado que en pacientes, aunque pasamos de meses a días. Vemos que dobla la supervivencia, pero todos los ratones mueren, como desgraciadamente pasa con todos los pacientes. Sin embargo, cuando utilizamos lo que ya llamamos la triple terapia, los ratones siguen vivos. 250 días después los sacrificamos ya porque esto también tiene un coste elevado y vimos que histopatológicamente el tumor había desaparecido. Entonces, aunque es una palabra que no me gusta usar, pero en este caso podríamos decir que los ratones han sido curados. ¿Okay? Entonces, el siguiente paso fue hacerlo en modelos genéticamente modificados, que son más complejos porque al fin y al cabo el tumor no hay un trasplante de células tumorales, sino el tumor surge de forma natural como surgen los pacientes. Vemos que cuando los ratones no se tratan hay que sacrificarlos después de 20 días. Cuando los tratamos con daraxonrasib encontramos prácticamente stable disease. Pero cuando tratamos con la triple terapia, todos los tumores regresan. ¿Okay? A 80 días ya
todos los tratados, menos uno, o prácticamente todos los tratados con daraxonrasib ha habido que sacrificarlos. Sin embargo, en los tumores con la triple terapia, la mayoría han desaparecido y en 3 casos que no desaparecieron han regresado más del 50%. Así que, también importante, es que no hemos encontrado toxicidad en ratón. Entendemos que esto hay que tratarlo con cuidado porque el ratón es mucho más fuerte que el ser humano y aguanta mucho mejor este tipo de tratamientos. Pero lo cierto es que hemos mirado en sangre, hemos mirado en el intestino, hemos mirado en otros órganos y no hemos encontrado la menor señal de toxicidad. Lo cual no quiere decir que no sea tóxico en humanos, pero bueno, es una buena señal. Entonces voy a terminar ya con la última diapositiva, donde hemos cogido ya tumores humanos, es decir, esto ya son PDX, Patient Derived Xenografts. Cogimos 6, utilizamos 3 piezas distintas del mismo tumor, y, como veis, menos en un caso, en el número 5, donde 2 no respondieron, y estamos ahora intentando caracterizar la razón de ello, pero todos los demás respondieron. Y además, con un agravante, por decirlo así, que todos ellos tenían mutaciones en KRAS, mutación en el residuo 12, en el 61, y todos tenían mutaciones en P53 y en P16, P19. ¿Okay? Además, 2 de ellos tenían mutaciones en SMAD4 y mutaciones en el receptor de TGF-beta. Es decir, eran mutacionalmente hablando, estos tumores humanos son mucho más complejos, tienen más mutaciones que los tumores de ratón. Y ya, para terminar, os voy a presentar un resultado de este hospital, de la doctora Rocío García Carbonero, que nos mandó recientemente una biopsia de un paciente que ya era resistente a daraxonrasib. ¿Okay? Entonces lo que hicimos fue, y además aquí veis las mutaciones, P16, P53, KRAS G12V, etcétera, etcétera, SMAD4. Entonces lo que hicimos en el laboratorio, bueno, lo hemos crecido en cultivos para hacer la caracterización molecular, pero lo que hicimos fue ponerlo en un ratón desnudo, obviamente, hacer un PDX, y una vez que el tumor creció, lo dividimos para 3 tratamientos distintos. Uno sin tratar, el otro con daraxonrasib. Os recuerdo que ya el paciente era resistente, y la triple terapia. Aquí tenéis los resultados sin tratar y tratando con daraxonrasib. Obviamente no responde porque ya era el paciente, ya era resistente, y la triple terapia hace desaparecer en 30 días. Aquí lo podéis ver un poquito, no en 30, no, pero en 70 días. Lo veis un poquito más grande, y yo creo que esto a mí entiendo que no son pacientes, pero te da ilusión de poder seguir trabajando. Así que ya, y ahora sí que es la última diapositiva, esto es lo que tenemos que hacer, desarrollar mejores inhibidores de STAT3, ver si realmente esta triple combinación es tóxica en estudios clásicos de toxicidad, y también buscar quizás mejores inhibidores de KRAS. Ahora el que está de moda es el zoldonrasib. De hecho, Revolution Medicine ya lo está combinando con daraxonrasib. Se utilizan 2 inhibidores de KRAS. Bueno, vamos a ver cómo los resultados que tienen, y si no, intentar buscar otra forma de atacar el EGFR. Una posibilidad, evidentemente, son los antibody drug conjugates que ya están en el mercado. Así que con esto, este es el equipo. Carmen Guerra lleva trabajando conmigo desde que volví de Estados Unidos. Vicky Liaki, que es la primera autor del trabajo, y el resto de los miembros que trabajan en el modelo de páncreas, el resto trabaja en modelos de pulmón, y los colaboradores, sobre todo Paco Sánchez Bueno, que es cirujano de
de La Risaca, en Murcia, que es el que nos ha provisto de muestras, sobre todo el principal. Los otros han contribuido en distintas fases, ahí está Rocío también, la más reciente colaboradora, y desgraciadamente Paco la sanidad pública lo ha jubilado, con lo cual, pero bueno, ya tenemos suficientes tumores. Ahora lo que necesitamos son más muestras de metástasis, porque el modelo de ratón no da metástasis. Así que, y con esto, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Mariano, muchísimas gracias por esta magnífica, inspiradora y prometedora conferencia sobre esta tripleterapia. Yo, aprovechando que tenemos muy pocos minutos, si me permites, justo te iba a preguntar, porque esto justo que tú has dicho al final, ¿no? Es un modelo que no da metástasis, es un modelo que de alguna forma podemos pensar que el tumor primario lo hemos curado, pero en un contexto de metástasis, donde hay potencialmente células tumorales circulantes y hay otros puntos, el riesgo es un residuo tumoral y el riesgo es que a lo mejor no alcancemos todos los puntos de enfermedad con igual eficiencia, eficacia, como para de alguna forma acabar con todas las células tumorales. Y ahí puede haber que se desarrollen mecanismos de resistencia. ¿Habéis pensado en qué potenciales mecanismos de resistencia, cuando estáis de alguna forma sobre 3 dianas trabajando, se pueden derivar? Y si de alguna forma esta tripleterapia, cambiando por ejemplo STAT3 por otra diana, como tú decías muy bien, nuevas terapias duales EGFR-ER2, que R2 hay expresión en cáncer de páncreas, si cabría o habría más posibilidad en un contexto de enfermedad metastásica. Bueno, lo que dices es obviamente un problema que no... es decir, estamos intentando... la razón por la que estos tumores no dan metástasis es porque son muy rápidos y el ratón se muere antes de desarrollar metástasis. Estamos intentando hacer cirugía en el ratón para quitar el tumor primario y darle tiempo para que desarrolle metástasis, pero esto todavía está en marcha. Por lo que dices, además... no lo he comentado, pero ya que lo has sacado tú, tienes toda la razón, hemos probado a reemplazar afatinib por cetuximab y no funciona. Con lo cual quiere decir que afatinib toca el EGFR y el HER2. Por lo tanto, estábamos pensando en ADCs duales, bifuncionales, de los dos. Es una posibilidad, ya los hay, pero no son comerciales todavía. Es decir, todavía nos queda muchísimo camino que recorrer. Luego ya hemos encontrado alguna resistencia, resistencia por una mutación nueva, con lo cual también estamos probando, por ejemplo, inhibidores de MET, inhibidores incluso de CDKs. Es decir, que todo esto no ha hecho más que empezar. Esto es una terapia para el G12V que, como has visto en tumores humanos, también funciona para el G12D y por lo menos funciona en 16 de 18 ratones probados. Es decir, esto no es el final, esto es el principio. Entonces, bueno, pues ahí vamos a seguir trabajando. Con lo cual, de alguna forma, el futuro de lo que es el tratamiento oncológico va a pivotar en plantearnos varias terapias combinadas frente a varias dianas, porque evidentemente lo que tú has demostrado muy bien y la clínica nos demuestra es que trabajar sobre una sola diana no es suficiente. Bueno, eso ya creo que lo explicaba al principio. Totalmente. Y el caso del VIH creo que es un caso ya probado en la clínica, aunque no sea oncología, de que para evitar resistencias tienes que atacar con más de un fármaco. Ya digo, en nuestro caso con 2 no fue suficiente, tenemos que tener 3. Que haya otro que sea mejor que STAT3, tendremos que probarlo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta magnífica, como te decía, esperanzadora conferencia, porque yo creo que marca un hito en lo que es el cáncer de páncreas, pero también en todo ese conjunto de tumores que de alguna forma llevan RAS mutado y que con esta demostración, esta prueba de concepto, abre la puerta para que tumores, como tú decías muy bien, como son colon, pulmón, páncreas,
planteemos que hay un futuro y que hay una esperanza y que podemos hacer mucho y que donde la investigación pueda aportar de alguna forma desde el laboratorio nuevas rutas de tratamientos que cambien de alguna forma el pronóstico de estos pacientes. A ver si hay suerte y sobre todo la respuesta final está en un hospital, no está en un laboratorio. Pero te diría más, yo creo que la respuesta está en la combinación y el trabajo en equipo entre laboratorio y clínica, que es lo que nos ha dado siempre pues, posibilidades de ir avanzando. Evidentemente el descubrimiento empieza en un laboratorio, pero el resultado final está en un hospital. Totalmente cierto.